están? Bienvenidos a la entrevista del día, como es habitual, a través de las pantallas de Antofagasta Televisión. Nos acompaña ahora el subsecretario de Gobierno, Osvaldo Soto, quien está de visitas en Antofagasta, una de sus primeras, además, aquí a la ciudad. Vamos a conversar con él de varios temas y le agradecemos, por supuesto, el que nos acompaña acá en los estudios de Antofagasta Televisión. Hola, buenas tardes. Un gusto estar acá y un saludo a todos quienes nos están viendo a través de las pantallas de Antofagasta Televisión. Subsecretario, lo digo, es la primera visita, es un poco parte de lo que las regiones siempre resienten, el tener ciertas las autoridades, que no sea solo en situaciones de catástrofes, emergencia, que es lo habitual muchas veces tener a ministros o subsecretarios, que nos tocó recientemente en Tocopilla, ¿cierto? Por hechos tan lamentables que todos conocemos. Parte de ese mandato, justamente, y desde su cartera y su administración, ¿cuál es ese desafío un poco que tiene también con las regiones? Mira, básicamente, como gobierno creemos que tenemos que comunicar más. La comunicación no solamente se da a través de la relación que tú estableces desde el nivel central hacia la región, a través de los medios, sino que la comunicación que la Presidenta de la República nos encarga, que tenemos que potenciar, es la comunicación directa con las y los ciudadanos. Una comunicación directa que no ha sido bien entendida justamente por el rechazo que tiene actualmente el gobierno, por las reformas que no se han entendido. ¿Es parte de eso en lo que también va a centrar su...? Mira, básicamente, cuando uno hace un análisis mucho más profundo del rechazo, y es un análisis de las encuestas y analiza las bases técnicas, tú te vas a dar cuenta de que efectivamente los cambios que propone el programa de gobierno mantienen la adhesión de la ciudadanía. Una cosa distinta es la comprensión o el apoyo que puedan aparentemente tener las reformas en particular, que son el vehículo a través del cual tú tienes que hacerte cargo de esos cambios que la ciudadanía quiere. No es menos cierto de que la Presidenta de la República en este instante, según encuestas más, encuestas menos, está con una popularidad que no es la que uno pudiera desear. Pero no obstante aquello, hay certeza respecto del gobierno de que los cambios que se están intencionando son cambios que son necesarios. Porque se hablaba de este segundo tiempo, pero para algunos, los más críticos y desde la oposición, no se ha visto mucho el cambio de este segundo tiempo que ha propuesto también el actual gobierno. ¿Dónde podrían estar esos énfasis entonces para estar más en sintonía con esta comunidad y con las reformas que se han puesto en la mesa? Mira, básicamente tiene que ver con los enfoques que le ha dado la Presidenta de la República a este momento actual. Se ha dicho de que como gobierno estábamos impulsando la reforma de manera muy rápida y acelerada. No obstante aquello, nos hacemos cargo de que queremos hacer transformaciones en el país y de hecho ese es el compromiso de la Presidenta de la República en su programa de gobierno, ¿ya? Pero nos apegamos a la situación de la realidad y al contexto en el cual nos encontramos no solamente como país, sino que como economía a nivel mundial. Te encuentras con un fenómeno de decrecimiento importante lo que ocurre en China, tuviste un fenómeno muy potente lo que ocurrió en Grecia, es decir, hay niveles de contracción económica que también, que duda cabe, afectan al país. El vocero de gobierno decía recientemente que se han hecho muchas, o hay muchas expectativas en la ciudadanía respecto de algo. Sin embargo, ha sido el propio gobierno el que ha puesto, ¿cierto?, este desafío gigantesco de tener una serie de reformas, subsecretario. Entonces, insisto, a lo mejor en el mismo punto, ¿de qué manera se le dice un día al ciudadano, vamos con esa reforma y después tratar de calmar esto, de avanzar, ¿cierto?, sin de poquito, gradualmente, es lo que se ha dicho? Mira, yo creo que la virtud del gobierno de la Presidenta de la República, en un momento que tú puedas hacer un análisis histórico de la evolución que tenía nuestra sociedad, es hacer un punto de inflexión. Y me explico. Nuestra sociedad venía avanzando de determinada forma, nos habíamos acostumbrado a un modelo de sociedad que duda cada vez va generando desigualdades y va profundizando esas desigualdades que se expresan en distintos ámbitos, se expresan en la educación, se expresan en las pensiones, se expresan en la forma en que hemos construido nuestras ciudades. El compromiso de la Presidenta de la República, por el cual sale electa ella, es cómo hace una lucha frontal respecto a la desigualdad. ¿Te fijas? Entonces, como gobierno hemos fijado un norte. Ese norte dice relación con ir cerrando esta brecha de desigualdad que tiene nuestra sociedad. Y para hacer aquello, evidentemente tú te tienes que ir a un ejercicio de generar reformas que vayan cerrando estas brechas en distintos ámbitos. Pero esas son grandes expectativas. Hoy se dice no va a tener esas grandes expectativas, sino un poquito menos para que sea más realista. Es que yo lo que creo, todo proceso de transformación en una sociedad no es un proceso que ocurre ni en un año ni en un periodo de gobierno.
La virtud del gobierno es que ha puesto un énfasis como política de Estado, ¿te fijas? Es decir, como país hemos decidido al momento de que se eligió a la presidenta con este programa de gobierno de que teníamos que hacer ciertos cambios en nuestra sociedad. Y esos cambios se traducen en reformas. El gobierno de la presidenta Bachelet no se plantea hacer todas las reformas para cerrar todas las inequidades en este minuto, pero sí se plantea algunas reformas que son relevantes o importantes abordar en este momento. ¿Le está haciendo Y bien? se generan expectativas. Sí, efectivamente. Lo que ha dicho la presidenta de la República es que nos vamos a mantener perseverantes respecto de aquellas reformas que hemos comprometido. Lo que también ha dicho la presidenta de la República es que las vamos a hacer con responsabilidad. Es decir, nos vamos a hacer cargo de que las reformas tienen que ir cayendo unas tras otras en el proceso de instalación del respectivo, teniendo en cuenta los recursos que tiene el país, teniendo en cuenta el cuidado de las cifras macroeconómicas, ¿te fijas, no? Lo que no significa que dejemos de hacer lo que hemos comprometido, sino que le vamos dando la gradualidad que requiere para que sea un proceso que no afecte al resto del fenómeno de la sociedad. Subsecretario, ¿qué tanto bien le ha hecho las apariciones recientes del expresidente Ricardo Lagos? Mucho se ha dicho que dentro de la nueva mayoría hoy día hay prácticamente una división, que para algunos sería aportar, pero para otros dejar a la figura de la propia presidenta un poco malograda con algunas de sus declaraciones recientes, además. Mira, yo le restaría dramatismo a la figura, a la aparición o a la que se dice la irrupción de la figura del presidente Ricardo Lagos. Y haría un contrapunto. Esta misma semana vimos también aparecer con mucha energía también la imagen del presidente Frei, quien está cumpliendo un rol sumamente importante respecto de la salida de Chile al extranjero y los capitales chilenos en China, ¿te fijas o no? Pero se necesitan entonces esos ex timoneles importantes de ciertos partidos y además figuras ex presidentes, además para validar un poco este proyecto donde se ha llamado también a la unidad, donde se trata de ordenar nuevamente la nueva mayoría también. No, mira, yo lo miro desde el punto de vista de que son activos del mundo, de nuestro mundo. ¿Te fijas? Son liderazgos que han tenido roles preponderantes en lo que ha sido la evolución histórica del mundo del cual venimos, tanto la presidenta de la República, varios de los partidos que hemos integrado la nueva mayoría. Son liderazgos que también nos pueden aportar respecto de una visión, y eso fue lo que le pidió la presidenta de la República al ministro del Interior. Le solicitó que hiciese una ronda amplia, que conversase bastante respecto de la opinión de por dónde ir, escuchando respecto del proceso constituyente, qué opiniones tienen algunos liderazgos. Es relevante escuchar lo que exmandatarios con la experiencia que tienen de haber pasado por el gobierno pueden aportarnos. Desde ese punto de vista yo le restaría un poco el dramatismo al tema. Lagos siempre va a ser un personaje importante para el mundo que nosotros representamos, y eso no significa de que él esté lanzado ni entregado a una campaña presidencial, ni que le esté restando dramatismo a la presidenta. Dicho sea de paso, se dejó bastante claro de que la entrevista que tuvo el expresidente Lagos con el ministro del Interior fue en el contexto de una planificación de encuentros con liderazgo del mundo de la nueva mayoría. Entonces, al final del día uno puede decir de que hay como una hipersensibilidad o una búsqueda, como decía un ministro estos días, como el ministro Izaguirre, como decía, como que estamos como forzando a veces demasiado el escenario respecto de ello. Le retaría dramatismo. Subsecretario, volviendo incluso a la región donde nos encontramos, hay mucho temor respecto del mismo proyecto que se planteó, se comunicó públicamente en torno a la descentralización. O sea, más allá de que eso sea en el papel, dicen algunos, realmente las facultades y sobre todo la descentralización de los recursos es lo que las regiones en realidad esperan, sobre todo la solución de algunas políticas particulares como las realidades tan cruentas que hay acá, respecto de vivienda, por ejemplo, y otros tantos temas en una ciudad que está llena de contrastes, ¿cierto?, con hartas brechas sociales, que era lo que conversábamos recién. La descentralización debiese aportar, ¿cierto?, también en parte esos recursos. Hay peligros y se cree desde el mismo Consejo Regional, se ha planteado acá en Antofagasta que tal vez este proyecto está casi a punto de caerse. Mira, primero hay que partir de tener claro cuál es la voluntad política del Ejecutivo y en este caso la Presidenta de la República. La voluntad política es construir y perseverar en el ejercicio de descentralización, ¿ya? Hoy día en el natalicio de O'Higgins, vemos que junto con concurrir a Chillán a celebrar el natalicio de O'Higgins, la presidenta también se promulga estos días la creación de una nueva región, ¿te fijas?
ha habido expresiones claras de la Presidenta de la República en torno de que queremos, como voluntad política, que la autoridad regional, el intendente, sea una autoridad electa. ¿Ya? Y vamos Pero a electa sin facultades reales, es lo que se ha criticado bastante hasta ahora. Yo creo que, si tú me preguntaras, yo creo que el hecho de que sea electa ya es un gran tema. Y coincido contigo de que no basta que solamente la autoridad sea electa si es que no viene aparejado con cierta no sé si delegación, sino que se radica en cierta toma de decisión y a la vez, que duda cabe, cierto manejo de recursos dentro del espacio regional respectivo. Y yo creo que al final la voluntad política se tiene que traducir y se va a traducir efectivamente en un proceso que abarque todos sus aspectos. Ahora, yo soy un convencido de que la política pública tiene que necesariamente particularizarse en las regiones. Por ejemplo, a mí me tocó por una experiencia anterior ver el tema de cómo fue la bajada de la defensa laboral a nivel nacional. Cuando se hizo la reforma en materia laboral y se generó este nuevo procedimiento, uno de los temas que le interesó mucho a la Central Unitaria de Trabajadores era cómo los trabajadores iban a tener defensa letrada y ya no iban a ser postulantes al título de abogado los que los defendían. Entonces se construyó la Oficina de Defensa Laboral, se radicaron en las corporaciones de asistencia judicial y aquí viene un tema interesante. Se estableció a nivel básico, central, por así decir, una línea de corte de cuánto era lo que tenía que ganar un trabajador para acceder a la defensa laboral o quedar fuera de la defensa laboral porque se entendía que tenía recursos. Pues bien, esa línea de corte aplicada a la realidad, por ejemplo, de Antofagasta, implicaba que todos los trabajadores quedaban sin acceso a la defensa laboral. ¿Por qué? Porque el estándar de remuneración mínimo o el más bajo que había acá era muy superior a lo que era el sueldo mínimo que había en la zona central del país. O pasa al revés, acá cuando se dice no se puede adquirir viviendas de 1.000 o casi 2.000 euros porque es mucho más caro. O sea, entonces, obviamente, eso es la pregunta finalmente, ¿en cuánto de esas facultades y políticas van a estar, subsecretario? Ahí es donde viene la reflexión que te quería combinar. Uno como gobierno central, porque tengo una república unitaria, te fijas, efectivamente uno puede generar una política pública general para todo el país. Pero lo que sí es necesario es que esa política pública general tiene que tener particularización respecto de cada una de las regiones. ¿Y ese compromiso está en este proyecto como está? Porque es lo que también se ha dicho, ¿no? Mira, el proyecto por lo menos en este minuto se está haciendo cargo de una cuestión que es muy sentida, que dice relación con la génesis de la autoridad. Es decir, para la ciudadanía es bastante relevante el tema de que la autoridad o la primera autoridad de la región sea una autoridad que surja del anhelo de las bases, que sea elegido, que entregue un programa de gobierno más o menos respecto de lo que quiere para la realidad regional. Yo creo que ese ya es un tremendo avance y no tengo ninguna duda de que se van a seguir avanzando en lo que tú me señalas, ¿te fijas? Porque al final esto tiene que ser un fenómeno compacto, esto es como un gran Lego, no le puede faltar una pieza, sino al final sería una cuestión inoficiosa. Subsecretario, quiero llevarle a otro tema, uno de los más preocupantes y con la visita además del subsecretario del Interior, quien estuvo, Mahmoud Aloewi, que estuvo esta jornada también en Antofagasta, se pone de manifiesto la preocupación que es transversal a todo el país, la seguridad finalmente o la percepción de inseguridad que determinan indicando los ciudadanos. Se han hecho varias políticas en distintos gobiernos, sin embargo esa batalla la han perdido prácticamente todos los que han estado en la administración. Sí. Un 100% del incremento de los homicidios, solo un botón de muestra en Antofagasta. Entonces, de alguna manera, ¿dónde están esas prioridades en conjunto con todo lo que hemos estado discutiendo, verdad, salud, educación y otras reformas, el tema de la seguridad finalmente? El fenómeno de la seguridad es un fenómeno relevante, muy importante para el gobierno. Hay una agenda corta que se está trabajando, con iniciativas que se están moviendo en el Parlamento y que tienen la virtud de que tienen bastante transversalidad, es decir, yo puedo decir de que no hay un sesgo político en este tema, sino que hay como bastante convergencia de todas las fuerzas políticas, tanto de gobierno como de oposición, en torno de que tenemos un problema como sociedad, ¿ya? En segundo término, decir de que efectivamente el tema de la seguridad ciudadana o la prevención del delito es un tema que es mucho más complejo de lo que aparentemente uno cree. La seguridad no parte solamente o no tiene sus componentes únicos, por ejemplo, en disponer de mayor cantidad de carabineros desplegados en el territorio, o disponer de mayor cantidad de detectives desplegados en el territorio, o que la norma jurídica sea más sancionadora y más drástica respecto de aquellos que son imputados, sino que este es un sistema, este es un fenómeno sistémico, ¿te fijas?
desde el punto de vista de este ministerio en el que estoy yo, Ministerio de Secretaría General de Gobierno, uno de los temas que nosotros vemos que es propio de, por decirlo así, propio del giro, dice en relación con la organización social. Y nosotros creemos que la organización social, llámese la junta de vecinos, los clubes de ancianos, es decir, toda estructura de cuerpo intermedio que existe en la sociedad, puede jugar un rol relevante en el tema de seguridad. Experiencias, por ejemplo, en grandes centros urbanos, respecto de prevención del delito, dicen en relación con cuestiones tan básicas como saber quiénes son mis vecinos. Hay gente que no tiene idea de quiénes son sus vecinos. Y en esa línea podrían incrementarse, por ejemplo, fondos como los que ya se mantienen, que es justamente un ítem asignado a proyectos de seguridad ciudadana, que podría ser en la línea justamente de la Junta de Vecinos, clubes deportivos, todo. Mira, hay un ítem que para muchos también es corto. Idea. Exacto, mira, nosotros por lo menos en este ministerio estamos haciendo un trabajo muy potente en entregarle herramientas a los dirigentes sociales, para que ellos no solamente se vean como la correa transmisora de beneficios sociales, ¿te fijas o no? Es decir, los que saben de, oh, mira, existe este subsidio, tú puedes postular, sino que también se conviertan en agentes organizadores de sus comunidades, para abordar distintos problemas que afectan a sus propias comunidades. Entonces, por ejemplo, nosotros nos convertimos en un vehículo ¿para qué? Para primero ayudar a que ellos se formen en esas herramientas y segundo, para que esa herramienta la utilicen con su comunidad, por ejemplo, en temas de cómo se relacionan con sus vecinos, en temas de cómo generan iniciativas de seguridad colectiva, ¿te fijas? En temas de cómo conectan a su comunidad, a su junta de vecinos, a su asociación de ancianos con los carabineros del cuadrante. ¿Sí? Al final del día, ahí tú tienes una visión desde la fase preventiva. Y otro aspecto que hay que ver, que a veces se nos olvida en este fenómeno de la delincuencia, es que al final del día estas personas que han delinquido van a ir a parar a los recintos de Gendarmería de Chile, ¿te fijas? Y también tenemos que hacernos cargo del proceso de reinserción de estos artistas, porque no los vamos a poder, es decir, una de las críticas que se hace es que a veces los tipos que entran a la cárcel es como que se sacaron un magíster en delincuencia, ¿te fijas? ¿No? Como que entran y no lo rehabilitan y que salen como más avesados. Y ahí tenemos también nosotros como gobierno, y no solamente como gobierno, también como sociedad, porque al final del día son personas que cuando salen al medio libre se vuelven a incorporar, les damos... Esta es una de las aristas que ha faltado. Que no le vamos a dar una oportunidad a estas personas para que se reinserten mientras están en los recintos penitenciarios, les vamos a entregar ciertos elementos o ciertas herramientas para que no vuelvan a delinquir. Entonces, si te das cuenta, es un fenómeno bastante amplio respecto del cual el gobierno está tomando carta en el asunto. La agenda corta dice en relación con esta cuestión que te dije, con ser capaces de ir poniéndonos más rígidos respecto de aquellos que son reincidentes, pero también nos estamos haciendo